Eh, Bien, buenas noches, Israel. Veo que nada más está usted. Buenas noches. Vamos a empezar esperando que se integren más de sus compañeros, pero no importa si tienes alguna duda, no vacile en prender su micrófono y adelante. Bien, Pues, muchas gracias. bienvenidos estudiantes que actualmente cursan su prepa en línea CEP y que están ya iniciando el módulo 20, optimización en sistemas naturales y sociales. Están ubicados en el bloque C. Abordaremos la unidad 1, procesos del ecosistema y fenómenos naturales. Esta es la primera sesión síncrona que tendremos de las 4 semanas. Su asesor virtual, Jorge Enrique Quirino Perales. Bien, la agenda de trabajo es pues muy simple, la presentación del módulo, los recursos de fuentes de consulta, el foro aprendiendo, situaciones de plagio y ejemplificar las actividades integradoras, que es lo que considero que nos ocupa. ¿Dudas en lo general? Es muy importante que revises todos y cada uno de los recursos que nos ofrece la plataforma. Estos nos ayudan a no andar navegando o no andar, pues sí, naufragando en ese mar de información que es la web. Y aquí comparten recursos que son los indicados para realizar nuestras actividades integradoras. Claro, es válido que busques por otras fuentes, pero debes de revisar que sean confiables, que parece ser que no deben de tener, creo que 5 años de antigüedad, etcétera. Entonces, necesitamos que aproveches esto. Hagan de cuenta que el contenido extenso es como la libreta de apuntes de una clase presencial o es lo que el pizarrón, el maestro escribe en el pizarrón haciendo los ejercicios. O sea, hagan de cuenta que lo que su maestro les explica, lo que pone de ejemplos en el pizarrón o de prácticas, y lo que tú escribes en la libreta de apuntes es el contenido extenso. De manera que te invito a que le des una buena revisada. Otros recursos, como estamos hablando del calentamiento global, el cambio climático y el efecto invernadero, me encontré por ahí un documento, un PDF del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Es un documento confiable, es una fuente confiable que puedes tú descargarlo. Lo puedes descargar del mensajero de avisos de la plataforma. Ahí se los voy a compartir. Por otro lado, te ofrezco las grabaciones de las sesiones síncronas, de todas las 4 sesiones síncronas, o si suceden sesiones extraordinarias, todo va a quedar grabado o guardado en mi canal de YouTube, en el cual pueden también revisar algunos tutoriales de mi autoría. Entonces, ahí todo lo que subo es lo que elaboro, no agarramos de otras fuentes y lo pegamos en el canal, no, todo es auténtico. El foro Aprendiendo, bueno, son 2 preguntas detonadoras que nos ayudan a interactuar, a platicar, a conversar, a dar réplica, a responder todo lo que concierne a la sustentabilidad y a nuestra huella ecológica. Espero que no nos sucedan las situaciones de plagio. Me han ocurrido en el bloque A y en el bloque B de este módulo
de este módulo 20 me han ocurrido. Entonces yo te invito que para este bloque C trates de no cometer ese error, porque luego ahí andamos batallando, que si le puse, que no le puse, que etcétera. ¿Sale? Bien, actividades integradoras. Para la actividad integradora 1, tienes estos 5 recursos. Analizando bien estos 5 recursos, ya tienes elementos para que puedas generarla. La actividad integradora 2, te comparto ahora estos 5 recursos también, más el uso sostenible del agua, que es un interactivo, que nos ayuda a abrir nuestro panorama sobre el agua un poco más. Bien, la actividad integradora 1, contaminación del agua. Me ha dado el resultado de hacer una captura de pantalla de una especie de tarea en miniatura en la que te estoy mostrando cómo se debe de ver. Esta es una explicación de formato en la que tu tarea debe de contener la portada, el índice, la introducción, la tabla de monitoreo. Puedes ocupar 1 o 2 hojas, 3 hojas las que necesites para la tabla de monitoreo. Además de la explicación de la tabla de monitoreo, debes generar un plan de acción. La conclusión, debes responder a 3 preguntas. Procura de que no sean un cuestionario, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Haz todo en un media cuartilla, pero en un solo párrafo. Pon todo y genéralo como conclusión. Y finalmente, la bibliografía. Para la actividad integradora 1, bueno, pues te exigen la portada en el inciso A. El inciso A tienes que poner todos los datos de identificación. Les voy a encargar mucho para aquellos que usan sus plantillas, o sea, haga de cuenta que usan sus tareas pasadas para aprovechar la portada. Eso es bueno, está bien para que no diseñes diferentes portadas cada actividad. Puedes tener una plantilla, pero te recomiendo que la actualices, que cambies el número de módulo, cambies el nombre de tu nuevo asesor virtual, cambies el nombre del quien nos está acompañando como tutor o tutora, o el de supervisor de calidad. Entonces, te recomiendo que en la portada los datos de identificación sean los actuales, incluso la fecha. En el inciso B nos pide un índice. Para generar un índice en el documento de Word, te voy a explicar algunos pasos. En el primer paso deberás asignar el número de página a cada hoja. Eso es dando clic en la barra de herramientas. Le vamos a dar clic en el encabezado y pie de página. Ahí en el encabezado y pie de página, como te fijas aquí, hay que presionar aquí para que se nos despliegue esta cuadro de diálogo que dice insertar número de página. Luego que ya elegimos el número de página, nos van a preguntar que si lo queremos a la izquierda, en el centro, a la derecha, arriba o abajo, incluso en el margen derecho o en el margen izquierdo. Entonces ya elegimos el que más nos agrade y ya ponemos el estilo que decidamos y ya tenemos nuestras hojas numeradas automáticamente. Todas las hojas están numeradas. Si ustedes se fijan, aquí está del 1, 2, 3, 4, 5. Luego
todos los títulos como la tabla de monitoreo, como yo a todo le puse índice, pero es la misma. Aquí debe de decir tabla de monitoreo, aquí debe de decir explicación del monitoreo, aquí debe de decir el otro elemento que nos pide la conclusión. ¿Ah? Entonces, ya que tengamos, seleccionamos todo, lo debemos de seleccionar todo y le vamos a escoger el estilo título. En el estilo título, aquí dice estilos y es normal, sin espacios, título 1, título 2, etcétera. Vas a elegir cualquiera de estos y al presionarle va a cambiar el tipo de letra. Si recuerdas que antes era este tipo de letra, ahora está cambiando por otro tipo de tipografía, pues. En mi caso, yo elegí el título 1. Ya que tengamos títulos, entonces nos vamos a posicionar de la hoja número 2, porque la 1 es la portada. En la hoja número 2 vamos a poner el índice. Entonces vamos a elegir en la tabla de contenido, en su barra de herramientas, vas a elegir referencias, aquí está, y luego vas a elegir tabla de contenido, se te va a abrir este cuadro de diálogo y vas a agarrar el estilo que tú quieras. En este caso yo puedo agarrar el estilo, el primero. Vamos al siguiente paso. Ya elegí, pues, ya que haya elegido cualquier estilo, vamos a decir que yo elegí el de contenido, entonces nuestro documento automáticamente se debe de ver así. Se repite todo índice porque estas son las palabras. Si dijera aquí tabla de monitoreo, aquí diría también. Si dijera aquí explicación de monitoreo, acá también, etcétera. ¿Sí? Ok, creo que es muy sencillo, eso lo aprendemos desde que llevamos TICS. Introducción breve. Este es el último apartado que se elabora, la introducción, es lo último que se hace. ¿Por qué? Porque cuando ya desarrollaste todos los temas, todos los elementos de tu documento, de tu informe, ya sabes pues qué es lo que vas a resumir en la introducción. Esta debe ser breve. Es una media cuartilla lo que te están pidiendo. Redáctalo de una manera amena y describe y despierta el interés del lector que le provoque el deseo de seguir leyendo tu documento en esa introducción breve. Haz de cuenta que vas a describir brevemente cada uno de los apartados del índice. Así como en el índice, en el orden que aparecen en el índice, así vas a ir explicando cada uno de ellos. Para eso, bueno, pues puedes elegir un párrafo entre 3 y 5 renglones para explicar cada apartado de tu informe. El cuerpo del informe, primeramente, es la tabla de monitoreo. Aquí está una captura de pantalla de la muestra, donde vas a monitorear 2 días de tu vida cotidiana, en la que vas a describir las actividades desde que te levantas hasta que te acuestas. ¿Qué actividades son? ¿Con qué frecuencia o número de veces haces esas actividades? Si la actividad contamina el agua o no. Recuerda que estamos hablando del uso del agua. El tipo de sustancia que contamina el agua y la clasificación del contaminante, si es orgánico o inorgánico. Bien, en la explicación del monitoreo, que es una media cuartilla, ¿cuáles serían las variables? Esto es para que te apoyes en la redacción del monitoreo, en la explicación. Habla sobre las actividades, la frecuencia en que lo haces, cuántos sí y cuántos no, cuántos sí contaminan y cuántos no contaminan, cuál es la sustancia, cuál es su clasificación, si es orgánica o inorgánica. Ahí es donde, esas son las variables, las actividades, las frecuencias de las sustancias, si contaminan o no, y si es orgánica e inorgánica.
¿En qué consiste todo esto? Pues a hacernos reflexionar sobre nuestros hábitos, nuestras costumbres, actividades diarias en la casa. Aquí también lo puedes redactar. ¿Qué información aporta el monitoreo? Pues me aporta sorpresa, agradable o desagradable, en donde platiques que no me daba cuenta que estoy contaminando miles y miles de litros de agua diariamente, multiplicado por 2, etcétera. Para los que tienen alguna duda, este que tengo aquí es una media cuartilla. Es una media cuartilla que representa la media cuartilla aproximadamente 20 renglones. Es muy importante que respetes esto. Tienes mucho que platicar de la tabla de monitoreo. Entonces, escribe, redacta, deja volar tu imaginación y empieza a platicar lo que hiciste en tu tabla de monitoreo. Dentro del cuerpo del informe nos pide que elaboremos un plan de acción. Este plan de acción obviamente es encaminado al uso sostenible del agua. Y su primer elemento es el inciso A, objetivos de tu estrategia de acción. Debes de redactar un objetivo. Para redactar el objetivo te recomiendo esta tablita para poderlo redactar bien, en la que debes de considerar que tu objetivo debe de iniciar en un verbo en infinitivo. Debe de describir un objeto en el que recae la acción, el objeto directo de la acción. El complemento es la acción que caracteriza más eficientemente al objeto o lo contextualiza o te dice dónde. Y la condición de calidad es el enunciado que describe la forma, el criterio o el contexto que debe de ser considerado el cumplimiento de esa acción. Por ejemplo, reutilizar es verbo en infinitivo por el ar. Recuerden que es ar, ir. Reutilizar, el objeto en el que recae la acción, el agua, es el agua. El complemento del aseo personal, porque puede ser el agua que yo me tomo, puede ser el agua para lavar los patios, regar los jardines. En este caso, el complemento ayuda a decir que es del aseo personal. Y la condición es para regar los jardines y lavar los pisos. Esta es la condición. El reutilizar el agua del aseo personal para regar los jardines y lavar los pisos. Reducir mi producción personal de CO2 y colaborar con la reducción global de la huella de carbono. Esto es otro objetivo. Puedes incluso mezclarlos. Puedes sacar de aquí un objetivo bien explicadito, bien platicado. El plan de acción en el inciso B nos pide 3 acciones personales, pero estas acciones personales deben de tener estrategia para lograr el objetivo y las estrategias deben de tener tareas para lograr las acciones. Yo les recomiendo este andamio cognitivo en el cual te puedes basar y luego hacer tu redacción como tú quieras. O si lo prefieres, lo puedes dejar. En el que vamos a hablar de las acciones. Primera acción, usar y racionar eficientemente el agua. Primera acción. Para que una acción se cumpla debe de tener 2 estrategias. Y para que una estrategia se cumpla debe de tener 2 tareas mínimo. Entonces, ¿cuál es mi primera estrategia? Comenzaré usando 2 veces el agua con que se lava la ropa. Para lograr eso, pues voy a hacer las tareas. ¿Qué tarea? Almacenar el agua en tinas. La segunda tarea, regar el jardín muy temprano o ya muy tarde. Entonces, es el uso que le voy a dar a esta estrategia. Y así, aquí me falta la estrategia 2, aquí la tengo. Revisar las tuberías antiguas para identificar goteras. Esta es la estrategia, la cual debe de llevar dos tareas. Hacer reparaciones en los tubos dañados
cambiar los tubos antiguos por tubos nuevos, ¿sí? Entonces, apenas es una acción, recuerden, apenas es una acción y nos pide 3 acciones. Orden de ideas. Acción 1, acción 2, sus estrategias y tareas. Acción 3, sus estrategias y tareas. 3 acciones, 6 estrategias y 12 tareas. Todo para lograr el objetivo que acabamos de platicar, el objetivo general. También dentro del plan de acción debes describir detalladamente una acción colaborativa que involucre tus amigos, tus familiares, tus vecinos y hagan de cuenta que vamos a hacer lo mismo que anteriormente, pero solo con una acción, solo una acción colaborativa. De manera que mi acción colaborativa es invitar a la familia para aprovechar el nuevo tejaban para recolectar juntos el agua de lluvia. Y aquí podemos seguir explicando. Estrategia 1 con sus 2 tareas. Estrategia 2 con sus 2 tareas. Recuerden, para que esta acción se cumpla, necesitamos 2 estrategias y para que estas estrategias se cumplan, necesitamos 2 tareas para poderlo lograr. La conclusión, viene la conclusión sobre dentro del cuerpo del informe, ya no estamos hablando del plan de acción, ya estamos hablando de la conclusión, que dice que cuál es la importancia del agua y el impacto ambiental de las sustancias que utilizas cotidianamente con base al monitoreo. Yo te recomiendo también esta plantilla, este cuadro cognitivo en el que vas a separar así. La importancia del agua. Aquí vas a platicar por qué es importante el agua. No lo voy a leer porque, bueno, se va a quedar en la grabación. Aparte, esta presentación se las comparto en formato PDF y ahí la van a tener presente. La importancia del agua. Aquí le doy, la importancia del agua para mí es la higiene personal. El uso de la sustancia es el jabón que contiene, que esta sustancia contiene estos elementos químicos. El impacto ambiental, aquí el agua, se dice que el agua, bueno, sí lo investigué, que disminuye la acidez del agua con todas estas sustancias. Claro, ya la hace olora, con color y con sabor, entonces eso no es los requisitos para que sea un agua limpia. Entonces aquí es donde vas a explicar el impacto. La fuente de consulta, aquí la tenemos. Obviamente era un rollote y yo nada más concluí en esto, pero aquí está mi fuente de consulta. Y todo debe ser redacción propia. Finalmente, dentro de la conclusión, ya hablamos del inciso A. Vamos a hablar del inciso B. Contaminación del agua en el cambio climático. Les recomiendo que vean de los recursos de la plataforma aquí para que te des una idea de qué es el cambio climático y platiques sobre el impacto que tiene o que genera. Sobre las acciones sostenibles en nuestra comunidad, si sí, entonces, ¿cómo son esas acciones? Y si no hay acciones sostenibles en tu comunidad, que es raro, si no hay, pues también explícanos por qué no hay. Pero aquí no quiero que me pongan acciones sostenibles del mundo. Se meten a internet y encuentran páginas donde hablan de acciones sostenibles a nivel mundial, incluso editadas por la ONU o por la Organización Mundial de la Salud o por cualquier otro organismo. No, lo que se pide es de tu comunidad. No creo que en la comunidad donde vives no se barran las calles, no se recoja la basura, etcétera.
Bien, en la rúbrica de evaluación te recomiendo que te apoyes de esta guía, es más, tú vela como una guía y en la que empieces a desarrollar cada uno de los puntos. El pensamiento crítico tienes que reconocer, reflexionar, generar acciones y comprender que todo lo referente al cambio climático, al efecto invernadero y a la huella ecológica. Actividad integradora 2. Mis acciones para cuidar el ambiente. Bien, aquí nos están pidiendo que también en el documento, en un procesador de textos, en este caso van a ser 3 hojitas nada más. En este caso nos pide la portada, nos pide el enlace o el link del cartel de difusión y la conclusión. Si te fijas aquí puse una captura de pantalla, puse el enlace y una captura de pantalla. Este enlace sí es real porque lo hice a manera de ejemplo, pero te pido de favor que si puedes dejar una captura de pantalla de tu cartel, porque casi siempre de los 65 tareas que me mandan, con seguridad 3, 4, el link no jala. Y bueno, si tú me mandas la captura de pantalla, entonces ya veo que sí lo hiciste, que es problema técnico, que es problema de la tecnología emergente, pues, ¿verdad? Entonces, te lo recomiendo. Aquí necesitamos que leas bien el Atlas de la Carne, aquí está el link. El costo climático del ganado también, son cosas que no conocíamos y nos vamos a sorprender. Y vas a realizar una tabla de registro. Esta tabla de registro es donde vas a explicar de los días de la semana y los gramos que son consumidos por tipo de proteína pecuaria. En este caso está el huevo, el pollo, el pavo, el cerdo, queso, carne bovina o res y el cordero. Es pura proteína pecuaria, por lo del atlas de la carne o por lo de el costo climático del ganado. Entonces, yo nada más voy a poner 3 cosas. Tú puedes ponerlas todas. Yo lo hago para efectos de ejemplo. Días de la semana, gramos consumidos. Días de la semana, gramos consumidos, y días de la semana y gramos consumidos. En caso de que tú no consumas ninguna de esta proteína, hazlo de un familiar, pregúntale a un amigo, compañero, vecino, y básate en esos datos. Acá viene una nota, por eso te estoy platicando eso. Entonces trata de que si tú no consumes este tipo de proteína, investiga con quien sí lo hace. Luego que ya tenemos ese consumo de 3 días, en este caso dice en un periodo de 3 días, aquí no es que se repita, aquí no se va a repetir lunes, martes, miércoles, jueves, no. Aquí van a ser los días de la semana. Estamos hablando de que yo puedo consumir los 3 días que me está pidiendo y uno más. Eso no importa mucho. Entonces, tengo aquí una gráfica con estos datos que acabo de tabular. Los voy a agarrar, me los voy a llevar a Excel y voy a generar una gráfica en la que me va diciendo cuánto es del consumo de huevo, cuánto es del consumo de res y cuánto de queso. Luego que ya la tengo, debo de trabajar con esa gráfica, pero para determinar el consumo o los gramos de CO2 que se genera por la huella de carbono. Bien, miren. Aquí recuerden que de huevo eran 400 gramos, de res 700 gramos y de queso 200 gramos. El total son 1300, este es el 100%, porque nos piden una gráfica de barra pastel.
o circular, como la quieran llamar. Aquí, 400 por 100 entre 1300 me da 30.75 y así cada uno. De manera que esto me debe dar 100. Yo agarro estos datos y se los pongo a la gráfica circular y me va a dar cuánto es de cada proteína. Carne de res, que es la más grande, luego viene el amarillo, que es el huevo, y finalmente viene el queso. Entonces, así es más objetiva esta gráfica que la de hace rato. O sea, se ve más grande esta rebanada de pastel que las demás. Eso te sirve para analizar las gráficas y poder platicar en ellas. Luego que ya los tienes, debes de convertir en cuánto produces en gramos o en kilogramos de CO2. Aquí viene una tabla de conversión donde nos dice que un kilo de huevo, si nos comemos un kilo de huevo, se producen 4.8 gramos o kilogramos de dióxido de carbono. Igual en el pollo, aquí está, para que hagamos la conversión, de manera que voy a poner el ejemplo únicamente del huevo. Pero aquí me habla de 1 kilo y yo aquí estoy hablando de 400 gramos. Estos 400 gramos los voy en una reglita de 3 simple, voy a hacer así, que 1 kilogramo de huevo es a 4.8 kilogramos de dióxido de carbono. No puedo poner aquí gramos, 400 gramos. Debo de convertirlos en kilos, porque debe de ser la misma unidad de medida. Entonces aquí es 0.4 kilogramos, cuánto produzco o genero de dióxido de carbono. Son 1.92 kilos de dióxido de carbono. Así con cada uno de las proteínas que consumes y al final los sumas y determinas tu huella de carbono. Yo aquí le puse un 2 porque es 1.92, pero hay que sumarlos todos, no nada más del huevo. Se debieron sumar todos para decir, pues mi huella de carbono es esta. Bien. Vas a realizar un cartel. En este cartel no quise usar el internet para no batallar, lo hice a manera de infografía. Este cartel de divulgación, elige una plantilla atractiva y debes de poner un título a tu cartel. Luego las gráficas de registro de tu consumo de proteína. Aquí está la gráfica de barras y la gráfica pastel. Luego nos pide el impacto de algunas actividades humanas y lo del efecto de invernadero. Haz de cuenta que vas a poner algo de la lectura 1, de la lectura del punto 1. Aquí vas a poner el impacto, lo vas a redactar, la lectura del punto 1. Aquí iría el análisis de resultado de las gráficas, aquí, el impacto, ¿sí? Apoyado en esa lectura vas a decir lo que te resultó a ti. Luego vienen las características del efecto invernadero. Aquí vas a hablar en qué consiste el efecto invernadero. La EI es efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Cómo se hace? ¿Cuándo sucede? ¿Dónde sucede? ¿Quién lo provoca? ¿Y para qué debemos cuidar? O sea, que no se dispare, que no se genere. ¿Sale? Ya que tenemos las características, bueno, aquí nos recomiendan el Canva, el Infogram y el Piktochart. Yo te recomiendo que lo hagas en Piktochart porque me han pasado link donde lo hacen en Canva y haga de cuenta que todo lo que está en el Canva es como esta letra y estos números. Y por más que le doy zoom,
Sí se hace grande la pantalla, pero las letras no. Es más, se pixelean en Canva. En infografía está bien, pero el más cómodo de trabajar y de visualizar es el Piktochart. Aquí pues nos piden 3 acciones mínimo. Aquí van las acciones para reducir la huella ecológica de mi comunidad. Primera acción, segunda acción y tercera acción. Insisto, en caso de no poder obtener el link, puedes hacer una captura de pantalla, porque hay veces que agarramos algunas herramientas web que necesita un pago o que necesita permisos. Entonces ahí yo quiero que no batallen en cuanto a eso, porque luego no lo puedo visualizar. En la conclusión sobre el impacto de reducir tu huella ecológica, aquí reflexiona sobre los resultados. Aquí es donde ya va lo que en bloques pasados, en el A y en el B, me preguntaban mucho que para qué hacían los cálculos para la huella de carbono, que eso dónde iba, que cómo lo iban a hacer, o sea, dónde lo iban a representar eso. Hagan de cuenta que hacíamos ese montonal de números y luego nos olvidábamos de ellos. Pues aquí es donde se van a aprovechar en la conclusión. Reflexiona sobre los resultados de tu consumo de proteína e incluso cita las cifras y cuestiónate ante ellas. Esto no viene en la plataforma, esto yo te lo estoy recomendando para que puedas explicar la importancia de reducir la huella ecológica que va implícita en la huella de carbono. Explica cómo te resultó la huella de carbono. Explica cómo te resultó tu huella ecológica. Habla también sobre la contaminación del suelo, agua y aire. Finalmente, di cómo la vas a reducir y si crees que tu cartel servirá para otras personas, también presume tu causa, de lo que estás luchando, de lo que estás procurando. ¿Sale? Entonces, que no se nos olvide. La rúbrica de evaluación es el documento rector que dirige, guía, ordena y orienta tu trabajo a buen éxito, siempre y cuando te sujetes en el indicador experto. Para mí, la rúbrica de evaluación es la que me ayuda a revisar tu tarea. Si tú hiciste tus tareas, tus actividades en base a la rúbrica de evaluación y yo las reviso también en base a la rúbrica de evaluación, estamos hablando del mismo idioma. Y ya estás de este lado. Entonces, no olvides, checa que la liga funcione en otros dispositivos de tu cartel. Son 4 elementos del cartel. Las gráficas, las 2 gráficas, el impacto de la proteína, las características del cambio climático, el efecto invernadero y las acciones. Cuando envíes tu tarea y la redactes, cumples con el actitudinal y con el comunicativo. En el pensamiento crítico, reconoce, reflexiona, genera acciones y comprende. Es igual, es parecido a la rúbrica, es parecida al anterior, ¿sí? Es casi semejante y todo esto, reconocer la huella ecológica, reflexionar sobre la huella ecológica, generar ideas, acciones para reducir la huella ecológica y comprender por qué debemos trabajar en pro de la huella ecológica. Bien, dudas, no sé si haya dudas, por mí es todo. Creo que traté de explicar traté de explicarlo mínimamente, o sea, lo que te platico es lo mínimo que debe de llevar tu actividad y
Creo que así está. Veo que son nada más Israel, Rodrigo y Melissa. Gracias por su asistencia. Adelante si tienen dudas, si no se animan a prender su micrófono, usen el chat. Yo creo que son poquitos porque apenas hoy programé sesión y debe ser 24 horas antes, pero bueno, se va a quedar en mi canal de YouTube para que lo chequen. Adelante, Israel, vi que prendió su micrófono, adelante. Sin ninguna duda, profesor. Sí, dígame. Sin ninguna duda, Ok. todo está bien. Aquí, recomendación general, así, traten de que si hay a alguien que le observo algún punto y que se sacó por decir un 98, un ejemplo, no lo dejen así, pidan extensión de tiempo y mejoren su calificación, no importa que sea un 98. Siempre y cuando no se cierre la semana, no se cierre la plataforma de la semana, ustedes pueden subir y bajar, más bien nada más subir y subir y subir, se sustituye. Cuando subes una tarea por segunda vez, se sustituye por la primera. Pero cuando ya se acaba la semana, entonces sí hay que pedir extensión y ahí es donde adelante estoy para apoyarlos en cuanto a eso. Muy Ahí sí bien. me surge una duda. Sí, dígame. Por ejemplo, lo de la extensión de tiempo, usted dice que por si tenemos un 98 o algo así, Sí. pero la plataforma siempre nos lo ha dicho que por temas de trabajo o cosas personales. Entonces, aún así podríamos pedirlo si es que llegamos a tener un porcentaje, Sí, sin ningún tener de esos. Ah, ok. sí, así es, porque si tú me platicas que te sucedió un percance de imprevisto, yo pues te doy el beneficio de la duda y te abro la plataforma nuevamente, ¿verdad? Entonces, por eso ustedes mientras la plataforma me permita a mí darles acceso, yo lo voy a hacer. Ha habido compañeros de ustedes del bloque, creo que fueron del bloque B, que le abrí 4 veces la plataforma para que subiera su tarea. ¿Por qué? Porque creo que trabajaba de esos turnos que le llaman 12 y 12, o no me acuerdo cómo le llaman. Me da cuenta que trabaja 12 horas seguidas y descansa 12 horas seguidas, entonces, algo así, no me acuerdo. Y no hubo ningún problema, o sea, a mí nadie me llamó la atención y nada de eso. Entonces, de lo que se trata aquí es pues de que el acompañamiento de parte mía tenga un buen resultado, ¿no? Les encargo el foro porque quiero que, aunque no es evaluable, no lleva calificación, quiero que se acostumbren a entrar y dejar un comentario. Uno diario, con uno diario, yo creo que adoptamos esa costumbre, porque cuando se llega a la semana 4 y el foro de integración ya es evaluable, sucede lo mismo, hay mucho ausentismo, participan muy poco y bueno, pues no se ganan esos puntos que la plataforma les está regalando por entrar a platicar, a analizar, a dar réplicas, a preguntar dudas, a abundar el tema. Son temas muy fáciles y sencillos. Entonces, pues adelante. Eh, les, el, ya ahorita que se concluya, les voy a compartir el link de mi canal y ahí en ese link van a estar todas las sesiones síncronas que trabajemos. Creo que Melissa intentó abrir su micrófono, si tiene alguna duda. Bueno, pues si no, Israel, Melissa y Rodrigo, gracias por su amable asistencia y espero que de hoy en 8 días, porque
tengo la costumbre de programar sesiones todos los martes a las 7 de la tarde. Muchas gracias. De nada, Israel, se me fue el avión. Ayer se me fue el avión porque estaba revisando los proyectos integradores del bloque B y se me fue el avión, eran 40 proyectos, ya no veía la puerta y se me olvidó programarles ayer la sesión, por eso lo hice hasta hoy en la mañana, pero pues aquí estamos y la grabación se va a quedar y ahí no hay ningún problema. No se preocupe, Melissa, así nos pasa a todos. Si alguien quiere abundar algún tema en especial que no sea precisamente, se me olvidó comentarlo del informe de reflexión. Voy a estarles mandando mensajes sobre el informe de reflexión, que es muy importante que se ganen esos puntos. Voy a cambiar de captura. Voy a cambiar de captura de pantalla ya para irnos. Nos quedan 2 minutos. Cabe hacer mención, pues más bien déjenme les platico esto. Cabe hacer mención que Zoom es una plataforma gratuita y también de compra-venta. Y en mi caso, elijo la gratuita. Y cuando es gratis, Zoom nos regala 45 minutos de grabación con todos los beneficios. Bueno, si lo compro debe haber otro tipo de aplicaciones que a lo mejor ni uso, ¿verdad? Como la pizarra, a lo mejor si me dejara Zoom más tiempo, habría lugar a que usara una pizarra, pero creo que no hay necesidad de usar así como pizarrón. Entonces, todas mis sesiones van a estar entre 40 y 45 minutos, poquito más, poquito menos, todas. Yo pienso que es aburrido una sesión síncrona de 1 hora y media. He visto sesiones síncronas hasta de 2 horas. Entonces, pues a mí se me hace mucho tiempo. Los puntos que nos faltaron, como el informe de reflexión, pues los voy a ir abordando en las siguientes sesiones, ya con el conocimiento de ver cómo resultó en el informe de reflexión 1. Entonces, recuerden que hay 3, hay de cada semana, de las 3 primeras semanas, hay 3. En la semana 4, no hay informe de reflexión, ya nada más el foro y la actividad integradora. Quedo a sus órdenes en el correo personal que está en la plataforma y en el de en el de facilitador que también está en mi perfil. Entonces, se va a cortar en cualquier momento. Gracias por asistir y estamos al pendiente de sus dudas en el mensajero de la plataforma. ¿Sale? Hasta luego.